Casi todos conocen a los 11 testigos oficiales, pero ¿sabías que hubo al menos 25 personas que dieron testimonio de las planchas? Hoy abrimos el expediente adicional, familiares, amigos e incluso enemigos que interactuaron con este objeto de 27 kilos. Emma Smith sintió el crujido metálico de las hojas. Su padre, Isaac Hale, un crítico feroz, admitió que el peso era real, oro o plomo, dijo. Josiah Stowell vio accidentalmente una esquina del objeto, describió un tinte verdoso, típico del oro antiguo, aleado con cobre. Y Mary Whitmer, quien recibió la visita de un mensajero que le mostró las planchas cara a cara como reconocimiento a su sacrificio. Legalmente, testimonios como el de Alba Hale, un escéptico que ayudó a cargar el cofre, son pruebas de peso abrumador. 25 personas coinciden, no fue una idea, fue una pieza de ingeniería real. ¿Pelearías tú por una piedra? ¿Hubo 25 testigos de las planchas de oro del Libro de Mormón? Bienvenidos a Evidencia Sud. Casi todos los que han escuchado algo sobre el origen del Libro de Mormón están acostumbrados a la historia tradicional, la de los 3 testigos y la de los 8 testigos oficiales. Esos 11 hombres cuyos nombres aparecen al principio de cada impresión del Libro de Mormón y que son la base de nuestra narrativa. Pero hoy vamos a elevar el nivel de la conversación. Vamos a pasar de lo básico a lo menos hablado, a esos detalles que suelen quedar en la sombra de la historia, pero que son piezas fundamentales del rompecabezas. Para quienes se acercan a esta historia por primera vez, pongámonos en contexto. Todo comenzó con un joven granjero llamado José Smith, quien a los 14 años de edad afirmó haber tenido una experiencia espiritual que desafió las creencias de su época. Dijo que había visto a nada más y nada menos que a Dios el Padre y su Hijo Jesucristo en una arboleda cerca de su hogar. Pero lo que comenzó como una visión abstracta escaló a un nivel físico y tangible 3 años después. José relató que un mensajero celestial, el ángel Moroni, le reveló la ubicación de un antiguo registro enterrado en una colina cercana a su casa, conocida como el Cerro de Cumora. No se trataba de un libro común, eran planchas de metal con la apariencia de oro, unidas por anillos, que contenían la historia de antiguas civilizaciones de las Américas, pueblos que migraron desde Jerusalén, prosperaron, tuvieron profetas y enfrentaron guerras devastadoras. El desafío era enorme. José sostenía que tenía en su poder un objeto de oro macizo de incalculable valor histórico y económico, pero que por instrucción divina no podía mostrarlo libremente a todo el mundo. Esto generó una tensión inmediata entre el mito y la realidad. ¿Eran estas planchas una invención de su mente o un objeto de ingeniería antigua que pesaba, sonaba y se sentía como el metal real? Hoy, ese es nuestro punto de partida. Aquí es donde debemos detenernos y entender por qué este juicio que estamos iniciando es tan vital. Alguien podría decir, me interesan las planchas, pero no creo en visiones. Sin embargo, en el caso de José Smith, ambos eventos están encadenados. Piénsenlo así. En la primera visión, cuando José afirma haber visto al Padre y al Hijo, no hubo testigos. Fue una experiencia personal, una epifanía en la soledad de una arboleda. Legalmente, no podemos probarla con testigos externos. Pero 3 años después de esa misma historia, nos conduce a un objeto físico de 27 kilos. Aquí reside la clave. Si las planchas son reales, la visión no puede ser falsa. No tendría sentido lógico que un hallazgo físico tan documentado, con tantos testigos y una ingeniería tan precisa, surgiera de una mentira espiritual previa. Si los testigos confirman que el objeto existió, están confirmando indirectamente que el camino que llevó ese objeto, las visiones y el ángel, también es real. Por eso, los testigos son nuestra prueba reina, son el puente que une lo invisible con lo tangible. Si el paquete entero es verdad, la iglesia es lo que dice ser. Por eso, hoy no solo evaluamos metal y peso, estamos evaluando la veracidad de todo el origen de la restauración a través de la única parte que sí dejó huellas físicas en la historia, las planchas de oro.
Imaginen por un momento que estamos en un tribunal defendiendo un caso. Si nos presentáramos a 3 testigos estrella, el jurado prestaría atención. Si de pronto aparecen 8 más para respaldar la historia, el jurado diría, vaya, este es un caso sólido. Pero, ¿qué pasaría si cuando parece que el caso está cerrado, comienzan a entrar a la sala otros testigos? Tantos que algunos tienen que quedarse de pie porque no caben en la banca de los testigos. Personas que quizás no vieron el evento principal cara a cara, pero que sopesaron la evidencia, que escucharon el metal, que tocaron el objeto a través de la tela o que vieron el lugar exacto de los hechos. Estos nuevos testigos, aunque no sean los oficiales, son los que terminan de inclinar la balanza de la veracidad. Son los que hacen que el argumento del fraude se caiga por su propio peso. Hoy vamos a presentar ese expediente adicional, los testigos de segunda y tercera mano, los escépticos y los familiares que, con sus diarios, cartas y testimonios ante la ley, añaden un peso abrumador a la realidad física de las planchas de oro. Antes, es bueno resaltar lo que dijimos al principio. Somos plenamente conscientes de que la base tradicional y oficial canónica se asienta sobre los 3 y los 8 testigos oficiales, y junto con el testimonio extraordinario de Mary Whitmer. Sin embargo, este podcast utiliza un marco de jurado hipotético para demostrar que la evidencia física es mucho más amplia de lo que se cree. Es fundamental entender que este enfoque no busca darle color o exagerar los hechos, ni mucho menos parecer amarillista. Al contrario, busca rigor. En el sistema legal, un juez otorga validez a un caso basándose en declaraciones juradas y testimonios de diversos tipos. Además de los testigos presenciales, un jurado considera testigos de corroboración. Son aquellos que confirman que los detalles del relato, tales como fechas y lugares, son consistentes. También testigos de percepción sensorial. Validan la existencia del objeto mediante el tacto, oído o peso. Y también testigos de hecho, fact witnesses, personas que interactuaron con la logística, el transporte o el ocultamiento. Ahora, imaginen el silencio en la sala mientras el alguacil comienza a llamar a los nombres. Visualicen a cada una de estas personas levantándose de esa banca que mencionamos, caminando hacia el estrado y ocupando su lugar en el banquillo, justo frente al jurado. Cada uno trae una pieza de la verdad. Es importante hacer una aclaración. En este episodio haremos poca mención detallada de los 3 y los 8 testigos oficiales. No es porque su testimonio carezca de importancia, sino porque su historia es sumamente clásica y ya es muy conocida por todos los que estudian la historia de la Iglesia. De por sí, son los más importantes. Por esa razón, no invertiremos tiempo en repetir lo que ya se ha dicho 1000 veces. Hoy vamos a esforzarnos en enfocarnos en los menos conocidos, en aquellos que superan el número tradicional de 11 y que, como testigos de segunda y tercera mano, aportan capas de evidencia que suelen pasar desapercibidas. Prepárense, porque hoy vamos a ver que lo que José Smith defendía no era una idea, era un objeto real que dejó huella en todos los que se cruzaron por su camino. Conozcamos al primero de ellos. Testigo 1. Willard Chase, testigo de corroboración. Empezamos por el lugar de los hechos, en la misma tierra. Muchos críticos dicen que el hoyo donde estaban las planchas nunca existió, pero los registros dicen otra cosa. Willard Chase es vital aquí porque era un vecino escéptico. Él testificó bajo juramento que José le mostró el lugar exacto. Ahora, tal vez unos se preguntarán, ¿por qué no empezamos con José Smith? En nuestro tribunal imaginario, José es el proclamador, no puede ser su propio testigo aislado. Necesitamos veracidad externa y Chase la da. Si no hubiera habido excavación, Chase habría sido el primero en exponer el fraude, pero confirmó que el hoyo estaba allí. No fue el único.
Otros 2 hombres que mencionaremos más adelante también documentaron la ingeniería de esa caja de piedra. Con el sitio del hallazgo confirmado por un escéptico, entremos ahora a la casa. José tuvo que trasladar este objeto mientras grupos de hombres intentaban robárselo, creyendo que era oro sólido. Testigo 2. Isaac Hale, testigo de percepción sensorial. Isaac no quería a José y no creía en su visión. Sin embargo, en 1834 admitió: se me permitió levantar la caja. Era tan pesada que tuve mis dudas si era de oro o de plomo. Isaac es el testigo hostil que confirma que José cargaba algo muy pesado. Testigo 3. Emma Smith, testigo de percepción sensorial. Para entender esto hay que saber que Emma acompañó a José al cerro la noche que recibió las planchas. Mientras él subía, ella esperaba abajo, en la oscuridad, cuidando el caballo, sabiendo que bandas armadas rodeaban la zona buscando el tesoro. Más tarde en su casa, Emma movía las planchas envueltas en lino para limpiar la mesa. Ella dejó escrito: las hojas crujían con un sonido metálico cuando las rozaba con el pulgar. Ella sintió la anatomía de un libro. Testigo 4. William Smith, testigo de percepción sensorial. William relató que un día José llegó exhausto tras luchar contra asaltantes. William tomó el paquete y nos dio la cifra técnica. Pesaba unas 60 libras, casi 27 kilos. Sintió los anillos que unían las hojas y cómo éstas se movían. Testigo 5. Josiah Stowell, testigo de percepción sensorial presencial. Él no era un familiar de José, sino un granjero serio que lo había contratado para trabajar, y su declaración es oro puro para nuestro caso, porque él vio lo que en teoría nadie debía ver. Según el registro oficial, mientras Stowell ayudaba a José a meter las planchas por una ventana para esconderlas de una turba, la pesada tela que las cubría se resbaló accidentalmente. En este segundo de descuido, Stowell vio una esquina del objeto y, bajo juramento ante un juez, dio una descripción técnica fascinante. No habló de un brillo dorado de utilería, sino que testificó que la esquina se parecía a una piedra de tinte verdoso. Este detalle es crucial porque el oro antiguo aleado con cobre, como la tumbaga, desarrolla precisamente esa pátina verdosa tras siglos de estar enterrado. Además, Stowell fue muy preciso con las dimensiones, juzgando que el objeto medía aproximadamente 1 pie cuadrado y 6 pulgadas de grosor. Testigo 6. Lucy Mack Smith, testigo de percepción sensorial. La madre de José examinó los objetos que acompañaban al libro, el pectoral de oro y las piedras del intérprete. Los describió con la precisión de quien sostiene una pieza de joyería antigua. Como un dato adicional para enriquecer esta crónica, existe un relato curioso sobre Lucy Harris, esposa de Martin Harris. Ella era conocida por su escepticismo extremo y su oposición inicial. Sin embargo, la historia registra que antes de que su esposo se involucrara del todo, ella tuvo un sueño donde un mensajero le mostró las planchas. Lo que hace esto interesante no es el sueño en sí, que en un tribunal no sería una evidencia útil, sino que al despertar, Lucy describió las características físicas, los grabados y el diseño del libro con una precisión técnica que coincidía exactamente con lo que José defendía, sin haberlas visto nunca. Quedó tan impactada por la coincidencia que entregó $28 para ayudar en la obra, siendo la primera contribución financiera registrada. Es el testimonio de una mente opuesta que por un momento se vio obligada a reconocer la anatomía de un objeto que aún no era público. En un juicio, el fiscal diría: señores del jurado, José Smith simplemente era un vivaracho, un maestro del engaño, un ilusionista que sabía
cómo sugestionar a la gente. Es un argumento posible, sí, pero ese argumento se tambalea y se desmorona ante la realidad de estos testimonios, porque, veamos, una cosa es engañar a un amigo que quiere creer en ti, pero otra muy distinta es engañar a un suegro que te detesta, como Isaac Hale, y hacerlo sentir un peso de 27 kilos que él mismo describe como plomo u oro. ¿Cómo engañas al tacto, al oído y a la fuerza física de personas que no estaban bajo tu encanto? A José Smith le habría costado un milagro adicional engañar a quienes estaban en su contra. Si esto fuera un truco de magia, el mago habría tenido que mantener la ilusión no solo en el escenario, sino en el lodo del bosque, bajo la lluvia, frente a jueces hostiles y ante familiares que lo veían todos los días en la mesa de la cocina. Testigos 7 al 14. Los 8. Testigos de percepción sensorial presenciales. Al llegar a este punto, nuestro expediente se robustece con un grupo compacto. Aunque hoy no nos enfocamos en lo menos conocido, no podemos pasar por alto a los 8 testigos. En el marco de nuestro jurado, ellos actúan como el bloque de validación técnica, hombres que no solo vieron, sino que, como ellos mismos declararon, tocaron las hojas y examinaron los grabados. Hablamos de Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer hijo y John Whitmer junto a ellos, Hiram Page y 3 miembros de la propia familia del proclamador, Joseph Smith padre, Hiram Smith y Samuel H. Smith. Lo que hace a este grupo de 8 nombres una pieza demoledora para el argumento del fraude es la consistencia. Imaginen al jurado viendo a 8 ciudadanos respetables afirmar, bajo juramento y de manera independiente, que sostuvieron el peso de esas planchas y que vieron caracteres que tenían la apariencia de una obra antigua. A diferencia de una visión espiritual, su testimonio es puramente físico. Ellos dan fe de la anatomía del objeto, de su textura y de su realidad material en un entorno cotidiano. Testigos del 15 al 17. Los 3, que son testigos presenciales, de hecho. Llegamos ahora a los nombres que encabezan cualquier registro, los 3 testigos, aunque su experiencia con un mensajero celestial es lo más recordado. Para nuestro expediente actual, lo que nos interesa es su papel como testigos presenciales, y de hecho, hombres que pusieron su nombre y honor detrás de la existencia real de las planchas. Hablamos de Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. De ellos, Martin Harris es una figura fascinante para el jurado, un granjero próspero y escéptico que incluso llevó una transcripción de los caracteres ante expertos en Nueva York para validar su autenticidad. Él fue el primer inversor del proyecto, arriesgando su patrimonio por un objeto que, antes de ver al ángel, ya había sopesado y sentido en sus manos. Sin embargo, debemos destacar especialmente a Oliver y David por las pruebas físicas que aportaron sobre el sitio del hallazgo. Oliver Cowdery, testigo de corroboración. En 1835, Oliver no se limitó a hablar de lo espiritual, describió la ingeniería del hallazgo. Detalló que las planchas no estaban en un simple pozo, sino en una caja de piedra con paredes unidas por una especie de cemento, un fondo liso y una tapa redondeada. Él documentó una estructura física, un contenedor diseñado para proteger el registro, no un sueño. David Whitmer, testigo de corroboración. David aportó la prueba de la permanencia. Años después del evento, relató que la cavidad donde estuvieron las planchas todavía era visible en la ladera del cerro. Para él, no era una alucinación, era una marca física en la tierra que los curiosos aún podían señalar. Al incluir a Martin, Oliver y David, completamos este triunvirato que, aunque son los protagonistas tradicionales, hoy actúan como el cimiento sobre el cual se apoya todo este abrumador expediente de 25 personas. Testigo 18. Mary Whitmer, testigo presencial, de percepción sensorial. No podemos hablar de evidencias sin mencionar a una mujer
cuya historia es única, distinta a la que ya describimos, Mary Whitmer. Mientras José y Oliver se refugiaban en su granja para terminar la traducción, la carga de trabajo para Mary era inmensa. Un día, mientras iba al establo a ordeñar las vacas, un hombre de aspecto bondadoso se le acercó en el patio. Este mensajero, sabiendo que ella estaba agotada, le dijo que el Señor conocía sus esfuerzos y quería fortalecer su fe. Allí mismo, abrió una especie de mochila y le mostró las planchas cara a cara, pasando las hojas una por una frente a sus ojos. Mary no las vio a través de una tela, ni por accidente. Las vio descubiertas, como un reconocimiento a su sacrificio silencioso, y sostuvo ese testimonio con una convicción inquebrantable hasta el día de su muerte. Testigos 19 y 20. Sophronia y Catherine Smith, hermanas de José, testigos de custodia y percepción. Durante los registros de las turbas, ocultaron las planchas en su propia cama y se acostaron sobre ellas para protegerlas. Catherine, además, testificó haber cargado el paquete, describiendo el peso masivo y la frialdad del metal, confirmando la naturaleza física del objeto. Testigo 21. Alva Hale, cuñado de José, hermano de Emma, testigo de hecho, hostil. Como escéptico, su testimonio es invaluable. Ayudó a cargar el pesado cofre durante el traslado a Pensilvania. En derecho, su admisión de que el peso era real es una declaración contra el propio interés, la prueba de mayor peso para un juez. Testigo 22. Joseph Knight Sr., amigo de la familia, testigo de corroboración logística. Presente en la granja la noche del hallazgo, su testimonio valida los hechos físicos, el uso de su carro y la llegada del objeto tangible a la casa en medio de un peligro real. Testigo 23. Martin Harris, hijo, testigo de corroboración. Aportó detalles sobre la realidad del objeto en el hogar de los Harris antes de que el libro fuera público, ayudando a establecer la cadena de custodia y la consistencia del relato familiar. Testigo 24. Harrison Smith, testigo de hecho. Vecino que presenció los intentos de robo por parte de bandas armadas. Su testimonio prueba que terceros percibían el objeto como algo real y valioso, eliminando la teoría de una invención mental. Testigo 25. Finalmente, Sinos H. Gurley, investigador y recopilador. Se encargó de documentar testimonios de primera mano de personas que interactuaron con el objeto en los primeros días, funcionando como un auditor de la evidencia física. Llegados a este punto, cualquier litigante u opositor podría presentar una objeción de parcialidad, alegando que estos testigos simplemente mentían por lealtad a su líder o por fanatismo religioso. Dirían que un juramento sobre una Biblia no es prueba suficiente de veracidad. Sin embargo, aquí es donde el expediente se vuelve indestructible. En el derecho existe lo que llamamos declaración contra el propio interés. Casi la mitad de estos principales testigos, incluyendo a los 3 testigos principales y varios de los 8, terminaron alejados de José Smith. Hubo pleitos legales, excomuniones y amargas rupturas personales. Si esto hubiera sido un fraude, el momento de la ruptura era la oportunidad perfecta para negociar su confesión o simplemente decir la verdad para destruir a José. Pero he aquí sucede lo extraordinario. Hombres como Oliver Cowdery o David Whitmer, quienes pasaron décadas fuera de la iglesia y bajo una presión social inmensa, nunca se retractaron. Se ha intentado descalificar sus testimonios con ataques ad hominem, alegando que estaban bajo efectos de sustancias o que fueron engañados. Pero la historia es terca. Incluso en su lecho de muerte, cuando el hombre ya no tiene nada que ganar en este mundo y se prepara para el juicio divino, mantuvieron su declaración original. Yo vi las planchas, yo toqué las hojas. Invitamos a todos a investigar la vida de estos hombres y mujeres. Verán que no eran alucinados, sino ciudadanos respetables, cuyas vidas fueron marcadas por un objeto físico que no pudieron negar, ni siquiera
cuando se convirtieron en enemigos del hombre que lo encontró. Ahora piensa en esta pregunta. ¿Pelearías por una piedra? Detengámonos un momento. Acá es donde el escéptico debe reflexionar. ¿Por qué correr tanto peligro por algo que no existía? José regresó a casa con un dedo dislocado y moretones tras luchar cuerpo a cuerpo contra 3 asaltantes en el bosque. Nadie pelea así por una mentira. Nadie corre kilómetros con 60 libras bajo el brazo, que equivalen a 27 kilos, esquivando balas y emboscadas. Si lo que lleva realmente no tiene un valor. Finalmente, la prueba reina, la fidelidad de los que se fueron. Hombres como Oliver Cowdery o David Whitmer se pelearon con José. Fueron expulsados de la iglesia. Tuvieron todas las razones para vengarse y decir, todo fue un truco, nunca hubo nada. Pero murieron sosteniendo su testimonio. Incluso en su lecho de muerte, alejados de José por décadas, dijeron, yo estuve allí, yo lo toqué. No pudieron negarlo, porque no fue una emoción. Fue un objeto que pesaba 60 libras y sonaba a metal. Hagamos las cuentas. 25 personas, amigos, familiares, enemigos y jueces. Si José Smith hubiera fingido, habría tenido que engañar el tacto, el oído y la fuerza de estas personas. Sin embargo, el registro es unificado. Hubo un hoyo, hubo una caja, hubo un peso real y un sonido metálico. Al final del día, nos quedamos con una realidad ineludible. 25 personas con trasfondos y motivaciones totalmente distintas coincidieron en que este objeto no era una construcción mental, sino una pieza de ingeniería antigua. Si decides no creer en el origen divino del Libro de Mormón, estás en tu derecho, pero si decides no creer en la existencia física de las planchas, tienes un problema histórico difícil de resolver. Tendrías que explicar cómo es que un joven granjero sin recursos pudo fabricar un objeto de 27 kilos de metal, simular un grabado antiguo, engañar el tacto de su familia, la fuerza de sus enemigos y la vista accidental de un escéptico ante la ley, y lograr que ninguno de ellos, ni siquiera los que se volvieron sus rivales, lo desmintieran jamás. La evidencia física está allí, grabada en el metal y en el testimonio de quienes lo sostuvieron. La pregunta ahora no es si las planchas existieron, sino qué contenían para que tantos hombres y mujeres estuvieran dispuestos a arriesgarlo todo por ellas. Llegados a este punto, es posible que el investigador realmente interesado quiera conocer las fuentes y las referencias de cada uno de estos testimonios. Debido a que este es un formato de podcast y no un libro, no leeremos la bibliografía completa aquí para no interrumpir el ritmo, pero les invitamos a revisar la descripción de este episodio o artículo donde hemos incluido las referencias principales. Sin embargo, aunque no estamos obligados a citar cada folio en el audio, les animamos a ir directamente a los libros. El verdadero buscador de la verdad va a investigar y se dará cuenta de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha hecho un esfuerzo enorme por mantener su historia de la manera más integral y transparente posible. Un ejemplo de esto es el proyecto de Joseph Smith Papers. La Iglesia es probablemente una de las instituciones con mayor cantidad de registros históricos en el mundo. Cartas, periódicos, actas judiciales y diarios personales, conservados tanto por amigos como por enemigos. Incluso aquellos documentos que podrían parecer negativos o comprometedores han sido expuestos al público. La Iglesia no los oculta, los pone a disposición para que todos podamos armar este rompecabezas histórico. Hay detalles que aún no conocemos y otros que nos sorprenden por el simple hecho de que se hayan conservado. En este episodio hemos intentado mostrar lo que se sabe con certeza. Hasta hoy, nuestra investigación arroja 25 testigos, un número que supera con creces la idea tradicional de que solo existieron los 3 y los 8 oficiales. Si tú conoces algún otro registro o crees que existe un testigo adicional que hayamos pasado por alto, por favor, háznoslo saber en los comentarios. Estamos comprometidos con la rigurosidad de este expediente. Gracias por acompañarnos en este recuento de Evidencias Sud. Si este contenido te ha ayudado a ver la historia desde otra perspectiva,
no olvides compartirlo. Hasta la próxima.